De Jesús. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por esta palabra que usted en esta hora nos ha entregado, Señor. Que sean sus palabras, Señor, y no palabra humana la que se esté entregando en este día. Para que cada uno de los que reciba esta palabra, Señor, sea con un propósito, Señor, para tu iglesia. Gracias, Señor, por lo que harás en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Palabra en cierta medida controversial para muchos, porque dentro de las iglesias, ¿cierto?, dentro de las congregaciones o los grupos que se reúnen para alabar a Dios, aquí el apóstol Juan habla acerca de normas que son para dirigir la iglesia. Y a lo mejor muchos venimos de diferentes tipos de iglesias, diferentes tipos de denominaciones, pero la palabra es una. Amén. Palabra fiel y verdadera. Amén. Entonces el apóstol Juan habla acerca de esta situación, y hoy día en que a nuestro alrededor hay cientos de iglesias, cientos de cultos, ¿ya?, vemos que el apóstol Juan habla a la iglesia y le dice, en este caso a aquellos que conocen al Señor, aquellos que son sus hijos, les dice: no creáis a todo espíritu. Yo me recuerdo mucho de las palabras de nuestro apóstol, en que siempre nos hablaba de ciertas manifestaciones que podríamos decir que son unas espirituales, otras espirituosas y otras carnales. Amén. Y dentro de esas uno tenía que analizarlas. Ahora, entendemos que las congregaciones están dirigidas por siervos de Dios, hombres que Dios ha escogido. En otros parámetros podríamos decir hombres que se autoproclamaron pastores. Amén. Y otros hermanos que son carnales, que quieren dirigir la iglesia de acuerdo a sus ideas. Amén. Dentro de mis años, como diríamos algunos, en el evangelio, otros diríamos en el canutismo, porque se asocia a diferentes situaciones. En mis años que conocí al Señor, he pasado por diferentes tipos de iglesias, y todos con diferentes tipos de manifestaciones, siempre con diferentes tipos de culto y diferentes tipos de realidades. Entonces, cuando el apóstol Juan habla, dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Dice que no todos los espíritus que han salido por el mundo son de Dios. Y entonces uno, en este instante, en el momento que estamos viviendo a nivel global, mundial, se van a levantar muchos amadores de sí mismos. Amén. Diciendo que ellos tienen la verdad. Amén. Que es la verdad, es la nueva revelación, es el espíritu que hoy día, ¿sí?, y la Biblia dice que el espíritu que hoy día opera en los hijos de desobediencia. Amén. No en aquellos que... Porque si uno conoce a Dios, sabe que Dios lo va a respaldar. Amén. Cuando tú conoces al Señor, le has reconocido, Él es quien te respalda. Amén. Entonces aquí Juan habla acerca de
que no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahí tenemos una parte que está hablando el apóstol Juan. Pero yo lo quiero llevar a la palabra en 1 Corintios capítulo 14, hermano, por favor, porque lo que nosotros vivimos aquí en la iglesia misma, ¿cierto? En estas reuniones que tenemos de los santos, porque somos llamados a ser santos, Amén. porque Dios es santo, tiene una sola finalidad. Primera de Corintios capítulo 14, el versículo, me parece que es el 4. Vamos a ver si lo puedo encontrar, que lo tengo anotado. Perdón, versículo 3, hermano Olay. Juan está hablando acerca de que muchos profetas han salido por el mundo. ¿Cierto? Amén. El versículo 3 dice: pero el que profetiza a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esos son los propósitos que tiene el profeta. Amén. Así que, si a usted, por ejemplo, hay personas, hermanos, que tienen sueños, hay otros que tienen visiones, otros hablan en lengua, ¿cierto? Y Dios les habla. Pero el que habla en lengua extraña, dice que habla para con Dios, ¿cierto? Pero si un hermano, por ejemplo, aquí habla en lengua, nosotros no entendemos nada, a no ser que la interpretemos, ¿cierto? La iglesia, en ese caso, la hermana que recibe esa manifestación está hablando para con Dios, pero la iglesia queda, como diríamos, en el aire. Pero el que profetiza, ¿cierto?, cumple un propósito que es la edificación de la iglesia. Así que si hay una manifestación y una hermana, por ejemplo, no sé, pues le dice a la hermana Gloria, vamos a tomar a mi esposa, y le dice: hermana, usted se va a morir. Ay, yo diría, estoy feliz, ¿cierto? Y no es así. Bien, me resultó. Entonces, si viene una hermana, ¿ya?, y le dice: hermana Gloria, usted se va a morir. ¿Usted cree que esa es una profecía para edificación? De ninguna manera. Pero si la hermana viene y le dice: hermana, el Señor te dice, vas a tener muchos años, vas a ser de larga vida, eso es de Dios. Porque Dios no te va a venir a decir a ti, por medio de otra persona, que te vas a morir. Porque en la Biblia habla que cuando Dios quiere hablar a una persona, va a ir directamente y le dice: te va a pasar esto. Amén. Ordena tu casa porque vas a morir. ¿O no es así? Dios habla a la persona. Entonces, cuando dice: no creáis a todo espíritu, porque no todos los espíritus que han salido por el mundo son de Dios. El propósito que tiene en su palabra el profeta es la edificación de la iglesia. Nada más que eso, la edificación, que seamos prósperos si cumplimos. ¿Cuántos tenemos aquí deuda? ¿Cuántos tienen deuda? ¿Sabe la mejor forma de no tener deuda? Páguelas. Amén. Fácil.
Porque Dios no te va... Dios te va a dar los medios para que tú cumplas. Amén. Porque a Dios no le gusta tener deuda con nadie. Entonces, si nos pasa eso, tiene deuda, páguela. Va a poder dormir tranquilo. Señor. Fácil. Si Dios cuando salió, ¿cierto? Salió a diferente hora, le preguntó a algunos qué estaban haciendo. Estamos aquí cesante. Ven a trabajar en mi viña y te pagaré lo que es justo. Fácil. Si Jesús habló acerca de las cosas normales que nos pasan a todos. ¿Estás cesante? Pídele un trabajo al Señor. Amén. Amén. Como me pasó a mí. A mí me invitaron a la iglesia, hicieron el llamado. ¿Qué quería tener? Señor, quiero tener un trabajo con imposiciones como corresponde y no deberle a nadie. Termina el culto, voy para casa y me están esperando. Te tenemos trabajo, que dijeron un compañero. Y ahí duré 16 años. Imagínense. Él cerró una puerta, abrió otra. Entonces, cuando Dios trata con la persona, es para edificación. Nada más. Si yo le hablo, por ejemplo, a la hermana Gloria, a mi esposa, le hablo en el Señor acerca de cierta situación, va a ser para la edificación de la iglesia. Ni le voy a mentir, ni le voy a decir palabras que a lo mejor me contaron, me dijeron que esta es la nueva moda. ¿Se acuerda usted de los cultos? Cuando a mí también me tocó que me embeturaran con aceite. Pues, aceite chorreaba por mi cuerpo. Y no era, yo decía que el aceite está caro, imagínense. Yo estuve en una iglesia donde, ¿sabe? Los litros corrían por las molleras de los... Y ¿sabía usted que eso es un símbolo? No es la cantidad. Es como si a mí dijera un hermano hoy día viniera, dijera como decía el pastor, viri, y después me pusiera la mano y que usted le va a salir pelo. En la espalda, diría yo. Pero no es así, pues no es la idea mía de cosas que se me ocurren a mí, porque hay muchos que vienen y piensan que traen una nueva forma, un nuevo modelo de culto. Y no es así. Amén. Así es. Dios tomó a sus siervos, a sus apóstoles, y les dio a entender cómo debía ser dirigida la iglesia. Amén. Amén. Exhortación. ¿Pero cuál es el tema principal? No creáis a todo espíritu. Porque hoy día, por ejemplo, yo le puedo decir, puede venir un hermano a predicar acá, y los que somos, digamos, los líderes, ¿ya? Tenemos que fijarnos si está conforme a la sana doctrina. Amén. O simplemente, Señor, por favor, abandone este lugar. Y yo sería uno de los, yo siempre he dicho, yo me he preparado para situaciones así como, si no está en la palabra, lo siento. Usted no es de Dios y chao. Porque uno tiene que cuidar esto. Amén. Y Amén. los apóstoles eran muy cuidadosos en ese sentido. Amén. Y a veces conversábamos y, pastor, no está en lo que dijo, no está corresponde. Y él de repente decía, ya, no lo invito más, y no venía más. Amén. Entonces, tenga presente, los que estamos aquí, que tenemos que tener cuidado, Amén. estar alerta. Porque no podemos creer a todo espíritu. No, vino un hermanito nuevo. Me recuerdo yo, llegaron unos hermanitos nuevos a la iglesia, empezaron a ungir, a ministrar a la hermanita. Y las hermanitas quedan con dolor de cabeza, dolor de espalda, claro, en espíritu que no correspondía. Entonces, tenemos que estar atentos, alerta a los tiempos que estamos viviendo. Amén. Sino probar los espíritus.
todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Amén. Y si usted piensa que viene un hermano y le dice, no, Jesucristo me manifestó en espíritu a mí, hay que pensarlo. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Que Dios actúa dentro de su membresía, porque no todos los días son iguales. Amén. Todos los días tenemos diferentes batallas, como se dice, que luchar. Cada uno de nosotros tiene sus situaciones, sus problemas, sus dificultades, y el que nos hace estar en pie es el Señor. Amén. Porque humanamente, cada uno de nosotros somos débiles. Amén. Yo no estoy aquí porque soy el más grande, porque, no sé, pues mi trabajo, o porque soy yo. No es así. Es solamente la misericordia del Señor. Amén. De hecho, conversábamos antes de venirnos que si Dios nos llama, en vano nosotros podemos hacer todas las instancias que podamos por traer a una persona a la iglesia. Amén. Porque el que llama es el Señor. Amén. Y cuando Él quiere salvar, aunque nosotros digamos, no, este hermano era aquí y allá, y si Dios lo quiere salvar, lo va a salvar. Amén. Va a ser el llamado. Amén. Entonces, como dice el texto principal, decía, no creáis a todo espíritu. Así que, si viene no sé, pues viene alguien y empieza, no sé, pues como le digo yo, le da la chiripiorca aquí, y va a hablar cosas que no corresponden, usted tiene que, como decía, parar la antenita. Porque Dios es real, Dios habla, ¿ya? En lo íntimo te hace entender sabiduría Amén. Amén. y te da el conocimiento para entender que las luchas, las dificultades que tú tengas dentro de la profecía, cuando, por ejemplo, nosotros estamos en este momento, la profeta mayor es la que estamos predicando. Amén. Amén. Entonces, si se levanta una hermana y empieza a hablar, simplemente va a tener que decirle, cállese. Porque es así. Porque Amén. la palabra de Dios no tranza con ningún espíritu Amén. contrario a su palabra. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo habla acerca de las normas, acerca de la profecía. Amén. Juan nos habla acerca de que no creamos a todo espíritu, porque no todos son de Dios. Así es. Y muchos profetas han salido por el mundo que no son de Dios. Así se han levantado muchas sectas, muchas iglesias, ¿cierto?, que buscan solamente el aprovechamiento de situaciones para ganar, usufructuar económicamente. Amén. Entonces, cuando Dios te llama con propósito. Amén. Te llama con el propósito de edificar la iglesia, exhortar a la iglesia y consolarla. Porque ¿a cuánto el Señor, cuando han tenido problemas, ha venido y te ha dado una palabra para que tú te levantes? Amén. ¿Cierto? Muchas veces. Amén. No piense que los que estamos como líderes nunca tenemos problemas. Tenemos problemas igual que todo ser humano. Nos cansamos, nos agotamos, porque estamos en este mundo, ¿cierto? Y sabemos que en la fe de cada uno de nosotros podemos mantenernos firmes, porque es la fe en el Señor que nos mantiene firmes. Amén. Así que dice aquí, pero el que profetiza habla a los hombres, en este caso a los creyentes, para edificación.
exhortación y consolación. Así que no tenemos que creer a todo espíritu Amén. que me contó, que me dijo, que yo me río porque hay escucho radio cuando voy en la camioneta y hoy día está la panacea, pues hoy día está la famosa, no sé si ustedes han escuchado, la moringa. Y tienen las virtudes, pero mejores que las de Dios. Entonces, ¿cuánta gente cae en esa, digamos, en ese comercial? Vengan más, entren, todos se van a salvar. Y no es así. Dios escoge. Amén. Es Dios quien llama. Amén. Y lo llama con propósito. No éramos nada en el mundo, pero para Dios somos importantes. Amén. Él nos escogió. Gloria a Dios. Y no se mire usted menos, no sé, pues yo por ejemplo, yo me miraba al espejo y decía, porque ando operado, pero no importa. Y me había deprimido. Me habían bajado las defensas. Y no era así. El Señor es el que sustenta. Amén. Si yo le sirvo, ¿cierto? Sirvo para que cuando a usted le pidan una palabra, usted siempre tiene que, aunque usted esté por el suelo, usted tiene que decir, el Señor te va a bendecir. Amén. Él te va a ayudar, así como me ha ayudado a mí. Amén. Amén. Diga al débil, fuerte soy. Imagínese. Diga al pobre, rico soy. Porque eso es lo que habla la palabra. Habla de que nosotros tenemos que ir incrementando en ciertas situaciones. Dios les bendiga. Amén. No los voy a latear más. Hay harto de esta palabra. Hay muchas cosas. Pero lo más importante, hermano, no crea todo espíritu. Amén. Solamente el Espíritu Santo es el que nos tiene que mostrar a nosotros por medio de la palabra. Amén. Que se levantó alguien y le dijo, no, vamos a la palabra, vamos a la palabra. Amén. Esa es la que nos edifica, ella es la que nos levanta, ella es la que nos sustenta. Amén. Entonces en este día, que usted pueda comprender y entender que nos tenemos y nos debemos a la palabra del Señor. Amén. Y no creamos a todo profeta, que hoy día se pueden levantar muchos profetas, pero analicemos primero si son de Dios. Amén. Si todo espíritu que viene aquí confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Amén. Si viene con otra doctrina, simplemente lo siento. Hasta aquí no llega. Amén. Dios les bendiga, nos vamos a poner en pie.